Hola, mi nombre es Pedro José Cabezas y junto a mi compañero Andrés Felipe Bolaños explicaremos nuestra interfaz de circuitos magnéticos. Primero que todo, el núcleo 1 y el núcleo 2 los elaboramos de distinta manera. Para empezar, explicaré el núcleo 1. Calcula las variables de el núcleo abriendo para cada variable una nueva pestaña. Por ejemplo, para la fuerza magnetomotriz nos abrirá esta pestaña en donde podremos calcular esta fuerza ya sea con el flujo y la reluctancia o con el número de vueltas y la corriente. Por ejemplo, para el flujo pongamos que tengamos un miliweber, en este caso sería 0,01 y con una reluctancia total ya sea 26.600.6. Entonces tendríamos nuestra fuerza magnetomotriz. La podríamos también calcular con el número de vueltas, por ejemplo, con que tenga el bobinado 400 vueltas y con una corriente que circule de 0,5 y nos daría también una fuerza magnetomotriz. La reluctancia la calculamos debido a que son dos columnas, entonces tendremos una reluctancia 1 y una reluctancia 2, que la suma de estas nos dará la suma total. Supongamos que tengamos en las columnas 0,4 metros con un área que sea de 0,03 metros cuadrados y con una permeabilidad de 1.25 por 10 a la menos 3, que sería 0,00125. En este caso el área podría cambiar y la permeabilidad sería la misma. Entonces aquí tendríamos nuestra reluctancia total. Para el flujo lo podemos calcular con la densidad de flujo y el área. Si no disponemos de la densidad de flujo, también la podríamos calcular aquí donde se muestra, y este sería nuestro flujo. Por último, calcularíamos la permeabilidad. La permeabilidad es el producto entre la permeabilidad relativa y la permeabilidad del vacío. La permeabilidad relativa que nos la tendrían que dar sería 1000, por ejemplo, y la permeabilidad del vacío, que sería 4pi por 10 a la menos 7, que sería igual a 0,125, y esta sería nuestra permeabilidad. Esto sería todo para el núcleo 1. A continuación, nuestro compañero Andrés Felipe Bolaños nos explicará el núcleo 2. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés Bolaños y hoy voy a explicarles el núcleo tipo acorazado, que es un poco más perfecto que el núcleo 1 porque reduce la dispersión. A diferencia de las interfaces pasadas, nosotros en esta interfaz vamos a calcular todos los datos en una sola interfaz y no vamos a tener ventanas emergentes para cada una de ellas. Vamos a continuar. Para este tipo de núcleo, nosotros vamos a tener que ingresar nuestra longitud 1, longitud 2, el área de la sección 1, que va a ser un lado, que va a ser igual a un valor determinado, el de la sección 2 igual, y el de la sección 3, que es igual a la sección 1. Vamos a escribir los valores que van a ser para nuestro ejemplo 0.06 metros para la longitud 1, para la longitud 2 va a ser igual a 0.10 metros, para nuestra profundidad vamos a tener un valor de 0.3 metros, para nuestra sección 1 un valor de 0.2 metros, sección 2 valor de 0.3 y la sección 3 es igual a la sección 1. Nosotros tenemos un circuito equivalente siguiente para calcular nuestra respectiva reluctancia, que va a ser la mitad de cada una de estas, puesto que están en paralelos, más la suma de la reluctancia que está en serie con el núcleo. Ahora vamos a calcular la permeabilidad magnética del medio. Si nosotros nos dan la densidad del flujo magnético, podemos calcularla dividiéndola sobre la intensidad del campo magnético o con la permeabilidad del vacío y la permeabilidad relativa, pero como en este caso nos están dando la densidad de flujo magnético con un valor de 1.8 teslas, 14.000 amperios por metro, nosotros procedemos a calcular la permeabilidad magnética del medio, que nos da este valor. Bien, para la reluctancia va a ser igual a la longitud 1 sobre la permeabilidad magnética del medio por el área 1 de nuestra sección transversal, más un medio por la longitud 2 sobre la permeabilidad magnética del medio por el área. Esto ya lo tenemos introducido en nuestro código, entonces simplemente sería calcular. Nos da este valor. Ahora posteriormente podemos hallar el flujo. Tenemos la densidad de flujo magnético, que es igual a 1.8, y el área, que va a ser igual a 0.009 metros cuadrados, para tener un valor total del flujo de 162 Weber. En caso de no tener la densidad de flujo, podemos pasar a hallarla con el número de vueltas multiplicado por la permeabilidad magnética del medio por la corriente sobre la longitud del circuito magnético y la calculamos. Pero como en este caso no, nosotros ya tenemos la densidad de flujo magnético, simplemente es calcularla. Ahora para la fuerza magnetomotriz tenemos que tener la reluctancia, nos dio un valor de 1250
53.09 por un flujo de 162. Va a ser igual a nuestra fuerza magnetomotriz. Si no tenemos nuestro flujo, entonces podemos encontrarla con la densidad de flujo magnético, el área y la reluctancia. Y bien, así es como nosotros desarrollamos esta interfaz para calcular un núcleo en un circuito magnético. Muchas gracias, hasta pronto.